Hola a todos, mi nombre es Jack y hoy vamos a analizar otro caso terrible. En 2012, la familia de uno de los hombres más ricos de Brasil, el empresario Marcos Matsunaga, se convirtió en el centro de atención luego de que Marcos desapareciera en vísperas de un importante acuerdo de miles de millones de dólares. El caso conmocionó a todo el país, y las fotos de la inconsolable viuda del millonario no abandonaron las portadas de las principales publicaciones nacionales. Inicialmente, la policía consideró como principal teoría las intrigas de competidores, quienes podrían haber secuestrado y eliminado al empresario para sabotear el próximo acuerdo. Sin embargo, la verdad revelada resultó ser mucho más cruel y terrible. La historia de un asesinato a sangre fría y un intento monstruoso de encubrir el crimen formaron la base de varios documentales. ¿Quién es Marcos Matsunaga? El empresario Marcos Matsunaga fue una de las personas más ricas de Brasil y dirigía una empresa familiar que producía diversos productos alimenticios. Yoki. La empresa fue fundada por el abuelo de Marcos, quien en su momento había inmigrado al otro lado del océano. Su nombre era Yoshizo Kitano, y fue de las primeras letras de su apellido y nombre que surgió el nombre de la marca. La base de este imperio empresarial se sentó a mediados del siglo pasado. Curiosamente, todo comenzó con una pequeña empresa de molienda de harina que logró no solo sobrevivir, sino también prosperar durante los años de crisis y guerra, para luego transformarse en una gran compañía con reputación mundial y una amplia gama de productos. Marcos nació en una familia acomodada y desde temprana edad no conoció la carencia de nada. No tuvo que construir y desarrollar su negocio desde cero, ya que heredó todo lo que su abuelo y su padre habían creado. Al convertirse en el CEO de la empresa alimenticia familiar, tenía todas las posibilidades de convertirse en el primer multimillonario de su familia, y se esforzó por ello durante casi toda su vida consciente. Sin embargo, estos grandiosos planes no estaban destinados a materializarse. Todos los que conocieron personalmente a Marcos lo caracterizaron como un buen y bastante talentoso empresario, que no solo logró preservar, sino también multiplicar el capital familiar, aumentando varias veces las ganancias. Pero no era una persona fácil, caprichoso, arrogante, con un carácter difícil y un constante deseo de controlar a todos los que estaban cerca de él. Además, el empresario estaba lejos de ser atractivo físicamente. Desde niño padecía de sobrepeso, tenía problemas de visión que lo obligaban a usar gafas, y también era de baja estatura y algo torpe. Todo esto, desde muy joven, le creó muchos problemas para relacionarse con sus compañeros. Prácticamente no tenía amigos ni lograba atraer la atención de las mujeres. Marcos no logró construir una relación larga y seria con nadie, ya que más allá de un par de citas, ninguna avanzaba. Ni siquiera su negocio ni su herencia multimillonaria lo convertían en un soltero envidiable y deseado, pues ahuyentaba a las mujeres con su arrogancia y egoísmo. Por lo tanto, Marcos a menudo recurría a los servicios de escorts y representantes de la antigua profesión. Prácticamente no hay información sobre la primera esposa del empresario en fuentes públicas. Solo se sabe que no se casó por gran amor o pasión, sino más bien por desesperación y a insistencia de sus familiares. A pesar de esto, el matrimonio duró varios años, aunque ambos cónyuges casi de inmediato comenzaron a lamentar su decisión de formar una familia. Al principio, la joven esposa intentó soportar el complejo carácter del empresario, con la esperanza de que con el tiempo lograran ser una pareja feliz en la que ambos se apoyaran y comprendieran. Pero la joven estaba equivocada, y con los años solo se distanciaron cada vez más. Además, Marcos la engañaba constantemente, sin siquiera intentar ocultarlo ni justificarlo de alguna forma, y buscaba amantes principalmente en sitios web donde las chicas ofrecían intimidad a cambio de dinero. Alice era una de esas chicas, era escort y su portafolio estaba disponible en las plataformas correspondientes. Fue allí donde el empresario notó a una atractiva rubia de figura esbelta y comenzó a invitarla regularmente a citas, pagándolas generosamente. Alice era 6 años más joven que él. Nació y creció en una familia muy pobre y disfuncional, viviendo en una de las áreas más peligrosas de la ciudad. Alice no conocía a su propio padre. Su madre era alcohólica y se relacionaba con hombres que compartían su adicción. La niña tuvo una infancia dura y sin alegría. Desde muy joven fue golpeada, acosada y abusada por las parejas de su madre.
Al terminar la escuela, Alice literalmente huyó de casa y dejó para siempre el barrio en el que creció. La joven tomó cursos de enfermería, tras los cuales consiguió un trabajo en un hospicio. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que cuidar a pacientes terminales estaba lejos de sus sueños y habilidades. Además, siendo una joven sensible y vulnerable, se encariñaba rápidamente con las personas, y la muerte de cada paciente la percibía como una tragedia personal. Unos años después, Alice decidió obtener una educación superior y cambiar completamente de ocupación. Su elección recayó en el derecho, que consideraba una carrera prometedora que le abriría casi todas las puertas en la vida. Se había preparado durante mucho tiempo para el ingreso y logró obtener el puntaje necesario en los exámenes de admisión, pero no podía pagar sus estudios con su modesto salario de enfermera. Alice no tenía a nadie que la ayudara, ya que había roto todos los lazos con sus familiares después de dejar su hogar. Entonces la joven y atractiva Alice, con una esbelta figura, decidió aprovechar su apariencia y se registró en un sitio especializado en servicios de acompañantes. Allí le ayudaron a crear una llamativa página personal y pronto, hombres adinerados comenzaron a mostrar interés en la joven rubia. El trabajo como acompañante y la prestación de servicios íntimos le generaron a Alice buenos ingresos, lo que le permitió pagar sus estudios y mantenerse completamente. Sin embargo, planeaba dejar esta ocupación tan específica tan pronto como obtuviera su diploma y consiguiera un trabajo en su especialidad. Durante este periodo, Alice conoció a Marcos, quien se convirtió en uno de sus clientes habituales. Él era generoso con los regalos y se encontraba regularmente con Alice, sin esconderse de nadie. Ella sabía que el empresario estaba casado, pero en ese momento ni siquiera podía imaginar que uno de los hombres más ricos del país dejaría a su esposa por ella. La historia de Alice Matsunaga era como un cuento de Cenicienta. Una chica pobre de una familia desfavorecida, dedicada a los servicios de acompañantes, conoce a un multimillonario que pronto se enamora perdidamente de ella. Marcos realmente perdió la cabeza por Alice, pero ahora es imposible saber con certeza si ella misma hizo esfuerzos para que esto sucediera. Aproximadamente 6 meses después, Marcos se dio cuenta de que no solo quería salir con su joven amante, sino estar con ella de forma permanente. Sin pensarlo 2 veces y sin remordimientos, solicitó el divorcio de su primera esposa y comenzó a presentar a todos a Alice como su prometida. Por razones obvias, el empresario no quería que nadie supiera cómo había conocido a su elegida ni cómo ella se ganaba la vida, por lo que la pareja inventó una historia bastante común de un encuentro casual en una cafetería y se mantuvieron fieles a esa versión. Ni los familiares más cercanos ni los pocos amigos de Marcos sospechaban nada. Sin embargo, Alice no fue recibida con mucho entusiasmo en la familia Matsunaga. Los padres del empresario intuían que esta joven atractiva había usado todo su encanto para enamorar al rico pero poco agraciado Marcos, y que ahora se esforzaba al máximo para fingir que no notaba su difícil carácter. No obstante, cuando Marcos anunció su intención de divorciarse de su primera esposa y casarse con Alice, nadie se opuso firmemente. El empresario organizó una fastuosa boda al estilo tradicional, con un vestido blanco, un gran número de invitados y un enorme pastel de varios pisos. Después de esto, trasladó a su esposa a su enorme y lujosa mansión, donde ella se convirtió en la dueña indiscutible. Matsunaga era conocido desde hacía mucho tiempo como un ávido coleccionista de vinos caros y armas raras. Para los vinos, en su casa se construyó una gran bodega donde las botellas estaban cuidadosamente organizadas por año y país, y para las armas, había una sala secreta en la que, de suelo a techo, exhibía armas de fuego y armas blancas. Marcos estaba muy orgulloso de sus colecciones y constantemente se dedicaba a ampliarlas. Sin embargo, además de estas colecciones, su casa estaba literalmente llena de antigüedades, artículos de lujo y arte moderno que colgaba de las paredes sin gusto alguno y estaba repartido por todas las superficies. Poco después de la boda, la pareja decidió que estaban listos para tener un heredero. Pero a pesar de todos sus esfuerzos, Alice no lograba quedar embarazada de forma natural. Entonces, decidieron recurrir a la fertilización in vitro, aunque tampoco tuvieron éxito de inmediato. Cuando finalmente nació su hija en común, parecía que la felicidad de la pareja no tenía límites. Los jóvenes padres se dedicaron a la educación de la tan esperada niña. Hacían planes para el futuro y, cuando la niña creció un poco,
toda la familia comenzó a viajar por el mundo, conociendo diferentes culturas y tradiciones. Su hija era una verdadera pequeña princesa que crecía rodeada de amor, cuidado y lujos. Sin embargo, la pareja compartía un pasatiempo muy específico: la caza de animales grandes. Aunque sería más correcto decir que siempre fue una afición de Marcos, quien en diferentes momentos intentó involucrar a sus parejas en esta actividad, incluida su primera esposa. La mayoría de las mujeres no solo no disfrutaban de esta actividad, sino que las repelía. El empresario ya no esperaba encontrar a alguien que compartiera su pasión, y muchos creen que Alice se interesó en la caza para ganarse aún más el favor de Marcos y conquistar su corazón. Al principio, visitaban juntos campos de tiro, donde Alice aprendió a manejar diferentes tipos de armas de fuego. Luego, ambos salían al bosque a cazar animales salvajes. Alice no sentía compasión cuando tomaba la vida de los animales. Lo veía como una especie de competencia. O lo haces o no. A Marcos le gustaba este enfoque y le encantaba ver a su esposa manejar sus armas y acechar a sus presas. También le enseñó a despellejar y desmembrar jabalíes, ciervos y otras criaturas del bosque. Juntos los desmembraban en partes usando cuchillos grandes, machetes especiales y hachas. Además, la familia no tenía gatos ni perros como mascotas, sino serpientes venenosas, para las cuales se construyeron terrarios especiales con condiciones lo más cercanas posibles a su hábitat natural. Esta era otra de las antiguas aspiraciones de Marcos, quien adoraba las serpientes, pero cuya primera esposa no aprobaba la idea de tener un terrario en casa. Alice realmente se había ganado a Marcos al compartir sus pasatiempos algo extraños. En la primavera de 2012, el empresario se estaba preparando para realizar quizás el negocio más importante de su vida y carrera, lo cual lo convertiría en multimillonario y elevaría sus ingresos a un nivel completamente nuevo. Estaba negociando activamente con varios socios para vender la empresa familiar e invertir la enorme suma en un nuevo negocio rentable. En este tiempo, Matsunaga casi no aparecía en casa porque estaba completamente absorto en su trabajo y en la realización de sus grandes planes. Él y su esposa se mudaron a un complejo de apartamentos de élite ubicado en el centro de negocios de la ciudad, cerca de la oficina principal de la compañía del empresario. Marcos casi no pasaba tiempo en casa, mientras su joven esposa se aburría sola en un lujoso departamento con vista panorámica a la ciudad. La agenda de trabajo del empresario estaba programada literalmente minuto a minuto. Estaba perdido en reuniones de negocios y consultas con especialistas, y con frecuencia ni siquiera pasaba la noche en casa, aunque prometía a su esposa que, tan pronto como cerrara el trato, sus vidas cambiarían y se transformarían por completo. El 19 de mayo de 2012, en vísperas del acuerdo de $1,000 millones, el empresario desapareció sin dejar rastro. Su esposa reportó el incidente solo al día siguiente porque creía que Marcos estaba en el trabajo. Según Alice, por la noche tenía programada una reunión que podía durar hasta la madrugada, y a primera hora de la mañana, su esposo debía reunirse con un socio de negocios, por lo que había llevado algunas cosas, y le advirtió que probablemente pasaría la noche en la oficina y luego iría directamente a cerrar el trato. Cuando al día siguiente Marcos no regresó a casa y dejó de responder a su teléfono, Alice comenzó a preocuparse y reportó su desaparición. La policía descubrió de inmediato que el empresario no había asistido a su reunión nocturna ni a la importante cita de la mañana, la cual no podría haber faltado. Por ello, de inmediato surgió la versión de que el millonario había sido secuestrado y que, probablemente, su familia recibiría pronto una demanda de rescate. Sin embargo, pasaron 24 horas y luego otra jornada, sin recibir ninguna demanda de rescate, y las esperanzas de que Matsunaga estuviera vivo se desvanecían a ojos vistos. Los investigadores, por su parte, no se quedaron de brazos cruzados y comenzaron a interrogar a los familiares, amigos y socios comerciales del empresario, tratando de averiguar si tenía enemigos o quién podría beneficiarse de su desaparición o de la interrupción del próximo acuerdo. Sin embargo, a pesar de todos los esfuerzos, no fue posible encontrar una persona específica o personas que pudieran haber deseado la muerte del empresario. Él dirigía su negocio de manera competente, sabía priorizar y planificar sus pasos con anticipación, de modo que sus decisiones estratégicas beneficiaban casi siempre a todos. Unos días después, Alice, tras llevarse a su pequeña hija, fue a la casa de sus suegros para contarles lo que no se había atrevido a decirle a la policía.
La joven, con lágrimas en los ojos, les dijo que su esposo llevaba tiempo engañándola con una chica llamada Natasha Villa Lima y que no lo ocultaba. Tras varias grandes peleas y amenazas de divorcio, Marcos le prometió que dejaría a su amante por el bien de la familia. En realidad, el hombre no dejó de ver a Natasha, sino que empezó a hacerlo con más cuidado para evitar otro escándalo familiar. La esposa sospechaba de todo y decidió contratar a un detective privado para reunir pruebas de la infidelidad del empresario. Alice tenía fotografías y videos de su esposo en citas románticas con la misma Natasha. Era notable que él llevaba a su nueva novia a los mismos restaurantes y lugares de entretenimiento que frecuentaba con su esposa y donde todos lo conocían. Marcos parecía demostrar a los demás cuánto despreciaba a su esposa y que podía engañarla abiertamente sin ocultarse. Como se descubrió después, Marcos conoció a Natasha Lima en el mismo sitio de servicios de acompañamiento donde una vez había conocido a Alice. Salieron juntos durante unos 5 meses, tiempo en el que él le regaló un auto costoso y también pagó una gran suma de dinero para que Natasha retirara su perfil del sitio. Las fotos y videos que demostraban la infidelidad de su esposo, Alice se las presentó a los padres de Marcos. También añadió que le había mostrado todo esto a Marcos el día anterior a su desaparición, pero en lugar de disculparse y pedir perdón, él simplemente empacó sus cosas, le dijo a su esposa que la dejaba y luego desapareció sin dejar rastro. Según la versión de Alice, su esposo, dejándose llevar por la pasión, simplemente decidió huir con su nueva amante. Pero todos los que conocían a Matsunaga afirmaban unánimemente que él no podía abandonar su negocio y desaparecer, porque se tomaba muy en serio la empresa que su familia había construido durante décadas. Las respuestas a muchas preguntas aparecieron aproximadamente una semana después, cuando en un área desierta, a unos 50 kilómetros de la casa del empresario, un transeúnte encontró unas bolsas de basura esparcidas, dentro de las cuales había restos de un cuerpo humano. El hombre informó de inmediato el macabro hallazgo a la policía, y pronto se confirmó que la víctima era Marcos Matsunaga, a quien se buscaba en todo el país. Los expertos determinaron que el empresario fue asesinado de un disparo en la cabeza, tras lo cual su cuerpo fue desmembrado, empaquetado en bolsas de basura y llevado a las afueras de la ciudad. Cabe destacar que, según los patólogos, el asesino era o un cirujano o un carnicero experimentado que manejaba hábilmente un cuchillo de despiece. Conclusión inevitable basada en la precisión y profesionalismo de los cortes hechos en los lugares correctos para separar las partes del cuerpo. En la primera etapa de la investigación, no había pistas concretas, por lo que se decidió empezar desde el último lugar donde el fallecido fue visto con vida. El complejo residencial de élite donde vivía con su esposa e hija, equipado con numerosas cámaras de vigilancia. Al examinar las grabaciones, se vio que la noche antes de su desaparición, la pareja había pedido comida a domicilio. En las cámaras del ascensor, se observa a Marcos bajar al primer piso y regresar con cajas de pizza en las manos. Entra en su apartamento y no sale nunca más. Ni esa noche, ni al día siguiente. Matsunaga parecía haber desaparecido en su propia casa. Sin embargo, por la mañana, su esposa sale del apartamento con 3 grandes maletas con ruedas. En las imágenes se observa que las maletas son muy pesadas y ella las mueve con gran dificultad. Los investigadores ya se imaginaban qué tipo de equipaje era. Ese mismo día, la viuda del empresario fue detenida y llevada a la comisaría para testificar. Al principio, intentó negarlo todo y se mantuvo en la versión inicial de que su esposo la había dejado por una amante. Pero cuando le mostraron las imágenes del ascensor, rompió a llorar y comenzó a hablar. Según Alice, su vida familiar se había roto hacía mucho tiempo, y del ídolo que alguna vez fue Marcos ya no quedaba rastro. Su esposo la humillaba, constantemente le reprochaba su trabajo en el acompañamiento, diciendo que él la había sacado del fango, y también afirmaba que era una mala madre para su hija. Intentaba controlar cada movimiento que hacía Alice, no le permitía hacer amigos. Cuando Alice mencionó el tema del divorcio, Marcos se rió y respondió que la dejaría sin nada, se llevaría a su hija y le prohibiría verla. Alice relató que, esa fatídica noche, le mostró a su esposo las fotos que había recibido del detective, en las que se captaba a Marcos con su amante. Pero eso solo lo enfureció. La abofeteó, y según ella, a partir de ahí, todo fue como en una niebla.
Alice no recuerda cómo terminó con una pistola en las manos, con la que disparó a su esposo, y luego, al darse cuenta de lo sucedido, decidió deshacerse del cuerpo, haciéndolo parecer como si él hubiera desaparecido sin dejar rastro. Alice tenía experiencia como enfermera y estaba familiarizada con la anatomía humana. Además, su esposo le había enseñado a despellejar y cortar cadáveres de animales, para lo cual tenían las herramientas necesarias en casa. Lo demás fue cuestión de técnica. Mientras Alice desmembraba y empaquetaba el cuerpo de su esposo, su pequeña hija dormía plácidamente en la habitación contigua. Desde el principio, el testimonio de Alice generó muchas dudas y preguntas. Además, pronto se descubrió que las fotos y videos que probaban la infidelidad de Marcos fueron recibidos de manos del detective privado solo el 20 de mayo, es decir, después de que ella hubiera matado a su esposo. Entonces, como se dijo, Alice llevó estas fotos y videos a los padres del empresario, diciendo que Marcos la había abandonado para huir con su amante. También lograron localizar a Natasha Lima, quien compareció como testigo en el juicio. Según ella, Marcos mismo deseaba el divorcio, pero tenía miedo de su esposa, diciendo que ella era mentalmente inestable y capaz de hacer cosas terribles. La última vez que Natasha vio a su amante fue el día anterior a su desaparición. Él se quejaba de los constantes escándalos en la familia y le dijo que, tras la venta de la empresa, se mudaría a Florida, donde planeaba establecer una nueva compañía, pero llevar a Alice con él no estaba en sus planes. Iba a divorciarse y olvidarla como un mal sueño. Otro terrible descubrimiento fue realizado por expertos, quienes encontraron sangre en los pulmones del difunto, lo que indicaba que Marcos estaba aún vivo e intentó respirar cuando su esposa le separó la cabeza del cuerpo. Esto es salvaje y aterrador. Alice misma negó esto enérgicamente, insistiendo en que murió instantáneamente por la bala. El patólogo también determinó que la bala que entró en la cabeza de Marcos lo hizo en un ángulo bastante extraño, como si él estuviera sentado o acostado, sin esperar ser disparado, por lo que ni siquiera intentó defenderse o esquivar. Esto contradecía la versión de Alice de que su esposo la atacó y ella trató de defenderse. Además, casi todos los testigos que testificaron en el juicio negaron que Matsunaga pudiera haber golpeado a su esposa. Sí, tenía un carácter difícil, podía decir palabras hirientes, pero en la vida nunca levantó la mano contra nadie. Todo parecía indicar que Alice misma había inventado este episodio, ya que Marcos no podía refutar nada. Como resultado, el tribunal encontró a Alice culpable de asesinato premeditado con particular crueldad y de intentar ocultar el crimen. Alice Matsunaga fue condenada a 20 años de prisión, lo cual muchos consideraron una pena extremadamente indulgente para tal crimen. Los padres del difunto son ahora responsables de la crianza de su nieta. Gracias por ver, chicos. Soy Jack. Suscríbanse al canal. Tenemos muchas historias impactantes por delante.